Invitados. 17 horas con 33 minutos. A esta hora le doy la bienvenida a los micrófonos de MQ a Marcela Reynoso. Ella es exgerente de Petroecuador, analista y experta en materia petrolera. Y es que hasta hace una semana se había calculado que la producción petrolera había caído en un 80% porque no puedes sacar petróleo que no puedes transportar hasta el punto de exportación. Según la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, para hoy, 17 de julio de 2025, estaba prevista la reanudación de operaciones tanto del SOTE como del OCP. No obstante, durante toda la jornada, ambas entidades que administran esto, en el caso de Petroecuador para el caso de SOTE y OCP Ecuador para el caso del oleoducto de crudos pesados, han guardado absoluto silencio pese a las insistentes consultas de periodistas que, como este servidor, estábamos pendientes del tema. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero es que está rota la tubería, claro. ¿Y por qué no le dieron mantenimiento? Claro, eso hay que tomarlo con pinzas. Lo cierto es que Ecuador pierde más o menos 109 millones de dólares al día por la no exportación de petróleo. Y algunos analistas como Osvaldo Guayasamín, Fernando Jurado y Verónica Artola alertaban de que esto puede generarle un problema macroeconómico grave al país. Marcela, buenas tardes, bienvenida. Gracias por aceptar la entrevista. Arranquemos con eso. ¿Es tan fácil como decir que en 45, 50 años de construcción del SOTE no ha recibido mantenimiento y que por eso se rompe? Bueno, aquí hay que separar las cosas y comentar a la ciudadanía que el SOTE cumple con un programa de mantenimiento anual. Entonces, este programa de mantenimiento se lo ha realizado en estos 53 años de funcionamiento, y también hay que comentar que el SOTE nace con una capacidad de alrededor de 150,000 barriles por día para luego pasar a 360,000 barriles por día. Entonces, sí hay una estructura, una planificación de mantenimiento programado anual. Pero lo que yo creo, tal vez a lo que se refería la vocera de Presidencia, es a que no se ha hecho un estudio para renovar la infraestructura, que sí es necesario. Se necesita la actualización de los motores del SOTE con miras hacia obtener un proceso más eficiente. Aquí como se trata motores de eficiencia entendemos energética. las bombas, es decir, la máquina que permite enviar o hacer que el crudo fluya por la tubería. Sí, es que el complejo está formado por un motor, quien es el que acciona el sistema de bombeo. Estos motores ya son bastante viejos y en el mercado se dificulta conseguir los repuestos. ¿Y eso qué tiene que ver con las roturas? Esto, en este caso, no tiene que ver con la rotura en la erosión regresiva, no tiene relación. La erosión regresiva inició en abril de 2020 como consecuencia de la desaparición de la cascada San Rafael. Una vez la cascada se derrumba, el río Alto Coca y sus afluentes tienden a buscar un nuevo equilibrio. Entonces empieza el agua a comerse las paredes. Entonces, este fenómeno de erosión regresiva se agrava en los periodos de lluvia. El año anterior no se tuvieron problemas porque no hubo un caudal de lluvias suficientes que acelere este proceso. Este año sí, porque las lluvias han cuadruplicado el volumen del año anterior. Entonces, para contener y evitar los derrames, Petroecuador tiene un equipo el cual hace la vigilancia constante de las distancias de las tuberías hasta el filo de la erosión regresiva, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace esta vez? Se toman las medidas precautorias, se suspende el bombeo para evitar derrames y se empieza con la movilización de la tubería faldas de arriba. Recordemos que la zona de la erosión regresiva justamente está en las faldas del Reventador. El Reventador es un volcán activo. Entonces se recorre esta tubería, ya creo que estamos en la 9ª variante. Entonces cada vez que el río empezaba a comerse las laderas, se hacía una variante. Se hicieron 8 variantes en el periodo del 2020 hasta el 2023. Esta es la 9ª, es el 9º movimiento de un tramo de oleoducto que se encuentra en riesgo. Ahora,
a finales del año anterior. Solo en esta zona porque en marzo, cuando ocurre el deslizamiento de tierra que rompe la tubería en Esmeraldas, también se practicó una variante. ¿Es esta una de las 9 o solo estamos hablando de las 9 variantes en la zona del Alto Río Coca? Sí, estamos hablando solamente de las 9 variantes en la zona de la erosión regresiva que está a unos cuantos en la zona de incidencia de la estación de bombeo del Salado, muy cerca de las facilidades de captación de Coca-Cola Sinclair. Entonces, solamente aquí estamos hablando de variantes. El tema que ocurrió en Esmeraldas también es un deslizamiento en masa, un derrumbe que rompe la tubería justamente en una sección donde la tubería se enterraba. Entonces, en la sección expuesta se afecta la tubería y se produce el derrame. Entonces, pero ahora, ¿qué fue lo que pasó acá en el tema de la erosión regresiva? No hay derrame porque se vació el ducto para poder hacer el movimiento de la sección necesaria. Es decir, estaba parado. Estaba parado. Según mis cuentas, está parado el oleoducto o con una operación muy, pero muy esporádica desde el 1 de julio. Sumamos ya 17 días con esto. Económicamente, ¿qué les representa eso a Petroecuador y por ende al erario nacional? Bueno, les representa más o menos unos 15 millones de menos de ingresos por día. En los 17 días, digamos que ya vamos por unos 230. Es un estimado bien vasto conforme al último reporte de exportaciones de Petroecuador. Entonces se conocerá el impacto una vez se reanuden las operaciones, se reanude la exportación, se hagan las cuentas de cuánto se ha recibido por estos embarques relegados en el tiempo. Ahí se verá el impacto. Pero conocemos del evento de 2020 que el impacto sobre las exportaciones en aquel año fue de 4%, y esto implica más o menos unos 400 millones de exportaciones que quedan relegadas hacia el próximo año. Entonces, esto afecta en el flujo de caja de Petroecuador, y hay que comentarle a la ciudadanía que todo el flujo que parte del flujo de caja de Petroecuador alimenta la cuenta de derivados deficitarios. Es decir, todo lo que nosotros ganamos por exportaciones va alimentando la cuenta con la cual compramos los derivados que necesitamos. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ir analizando cómo se va alimentando esta cuenta y cuánto es el volumen de hidrocarburos derivados que nosotros necesitamos importar por el motivo de la para de la refinería de Esmeraldas. Marcela, y esto llega a propósito de Petroecuador, en uno de sus comunicados, cuando alertaba que se había ordenado la suspensión del bombeo y del transporte de crudo, alertaba que la Gerencia de Comercio Internacional tenía la misión de establecer contacto con los compradores de petróleo ecuatoriano para establecer nuevas fechas de entrega y una negociación por fuerza mayor. ¿Eso qué implica? Esto implica, bueno, cuando tú lanzas un concurso para la venta de crudo. Entonces, esta notificación del concurso llega a los compradores certificados o autorizados en Petroecuador. Entonces, cuando tenemos estos eventos de fuerza mayor, el tiempo de adjudicación ya tiene un periodo de delay, un periodo de retraso. Entonces, ¿cuál es la afectación? La afectación es en la confianza de nuestros compradores. Entonces, esa confianza en el corto plazo se ve reflejada en premios o en castigos. Entonces, este es el problema de no poder cumplir con las fechas de exportación, que es muy posible que nuestro crudo pueda valer menos, sea castigado en un valor mayor. Y por esta razón es que desde el punto de vista... El castigo del crudo está más o menos entre el 6 y el 7%, ¿correcto? $5 o $6, depende mucho de la demanda. ¿5 o 6 dólares respecto del WTI o del WTI? Sí, entonces hay un conjunto de fórmulas que finalmente consolidan el precio por barril. O sea, si el precio del petróleo, si no me equivoco, hoy día estaba en 69... a nosotros nos pagan 64. Sí, algo así, depende siempre de la demanda de nuestro crudo. Nuestro crudo es un crudo pesado que es más apetecido por las refinerías de alta conversión.
porque una refinería de alta conversión tiene la capacidad de a este crudo que cuesta menos por sus calidades, sacarle muchos más productos limpios y así aprovecha de mejor manera el crudo comprado. Y esa es una parte del problema, es decir, el Estado. Hoy por hoy los precios del petróleo se han estabilizado desde el mes de abril más o menos. Están en una estabilización, luego de una tendencia a la baja que duró bastantes meses o bastante tiempo. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, en esta época era el momento de aprovechar precios estables para generar y para tener ingresos seguros para el Estado. Sí y no. Ya. Lo que pasa es que, bueno, lo ideal es vender nuestro crudo siempre al mejor precio posible para tener muchas más ganancias. Eso es mercado spot. De un crudo que es, de un recurso que es no renovable, de un recurso finito. Y lo que te dice la teoría, el postulado de Hotelin es que los recursos finitos deben venderse al mejor precio posible. Y el momento en que esos precios sean bajos, nosotros deberíamos abstenernos de la venta. Obviamente esto no acumular podemos... reservas. Sí, acumular. Obviamente nosotros no tenemos la capacidad de hacer esto porque necesitamos de ese flujo de caja y tampoco tenemos la capacidad de almacenamiento necesario para ir jugando con el mercado y sacarlo a un mayor precio. Le pregunto, en un esquema básico, ¿tenemos capacidad de almacenamiento en la zona de los bloques petroleros en la Amazonía y tenemos capacidad de almacenamiento en Balao? Tenemos 3 puntos de almacenamiento. A ver, ¿cuáles? El primer punto de almacenamiento es en cada uno de los bloques. Cada bloque tiene su capacidad de almacenamiento. Entonces hay algunos bloques que tienen una capacidad mayor, otras prácticamente ninguna. Y nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento en el SOTE, en la cabecera que está en Lago Agrio. Entonces ahí tenemos tanques que almacenan el crudo, tanto el Napo como el Oriente, y también tenemos un tanque exclusivo para la dieta de la refinería de La Libertad. ¿Por qué exclusivo? Porque esta refinería, al de ser de baja conversión, necesita la mejor calidad de crudo que le podamos dar. Mayor cantidad de grados API. Sí, exactamente. La mayor cantidad de grados API. Entonces tenemos este tanque exclusivo donde no se mezclan otros crudos. Y luego se transporta el crudo hasta Balao, donde tenemos otra capacidad de almacenamiento. Entonces, por el lado del OCP, el OCP también funciona de igual forma. Las empresas que transportan su crudo por el OCP tienen su capacidad de almacenamiento. Luego ellos también tienen la cabecera en Lago y también tienen sus tanques de almacenamiento ya en Punta Gorda. Me parece que es el Punta Gorda es la terminal es la terminal del OCP. Entonces ahí están sus tanques de almacenamiento. Y uno se pregunta, dice, bueno, esto es un tema de macroeconomía, bastante lejano a la ciudadanía, pero esto sin duda es un golpe a la capacidad del Estado, por ejemplo, de pagar sueldos, de comprar medicinas, de atender todas las cosas que se financian con el presupuesto general del Estado. Pero más cercano a nosotros, sin duda, es el tema del combustible. Y es que sigue sin operar también la refinería de Esmeraldas. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Somos un país petrolero que no puede producir, porque no puede este rato extraer petróleo para tenerlo almacenado. Somos un país que no puede transportar su petróleo para exportar y tampoco para refinar. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el día lunes eran públicas las reservas de petróleo para refinación, pero desde el Ministerio de Energía se decidió dar de baja esa información pública, ahora es reservada y uno se pregunta, ¿nos estamos enfrentando? ¿Algún momento se nos va a acabar ese stock que teníamos para refinación? ¿O nos va a tocar comprar todo el combustible afuera? ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay que entender que la refinería de Esmeraldas está parada. Entonces, si la refinería de Esmeraldas, que es la más grande y que produce un abanico amplio de derivados, es la única que produce ¿Alta conversión o baja conversión? Es, digámosle que mediana conversión. Esmeraldas no es alta conversión. No es alta conversión. No es de alta conversión. Esmeraldas produce fuel oil, asfaltos, es la única que produce asfaltos. Jet A1, que es el combustible para los aviones, diésel 2 y diésel premium. Es la única que produce diésel premium. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la refinería está en una para larga por mantenimiento programado o en este caso por mantenimiento correctivo? Petroecuador hace un análisis de los volúmenes en función de la demanda de combustibles y planifica las
importaciones. Entonces lanza los concursos con los volúmenes necesarios en tiempo y en fecha. Aquí también es importante. Aquí nosotros dependemos o nosotros buscamos que nuestro proveedor sea confiable y nos entregue los derivados en la fecha correcta para poder abastecer el mercado. Entonces, por esta razón, tanto nosotros como vendedores deberíamos ser confiables y esperamos que a quienes compramos los derivados también nos brinden ese grado de confianza, porque si no se pone en riesgo el abastecimiento, se pone en riesgo la cadena de abastecimiento. Y con esta, a ver, tenemos una paradoja, no podemos sacar, es decir, no tenemos petróleo para vender, no tenemos la capacidad de refinar el petróleo que sí llegó hasta Esmeraldas, y tampoco tenemos flujo para comprar, que es una situación yo diría hasta desesperada. Bueno, por eso yo les digo, aquí tiene que Petroecuador, junto con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Finanzas, ir haciendo el seguimiento de la cuenta de derivados deficitarios para nosotros tener la capacidad de abastecer el mercado interno. Entonces es muy importante que ahora que estamos viendo cómo se desarrolla esta crisis ahora en el sector petrolero, se tomen las decisiones correctas o las decisiones completas. Al día de hoy tenemos mucha más información que cuando el presidente Daniel Noboa inició su mandato. Uh-huh. Al día de hoy el OCP pasó al Estado ecuatoriano. Creo que está en litigio todavía, en disputa. Sí, hay algunas, creo que todavía no está cerrado. Un arbitraje creo que está por resolverse. Ya está siendo operado por el Ecuador. Ya hay el estudio de prefactibilidad sobre cuál sería la solución idónea con respecto al cambio de margen del río, del OCP-SOTE. Tenemos también prácticamente en el Estado ecuatoriano la capacidad de almacenamiento del OCP y también su puerto, un puerto en el que se pueden cargar buques Suezmax, y eso le permitiría al país exportar mayor volumen y a mejor precio. Entonces tenemos todo ya unas condiciones en las cuales ya se debería plantear cuál va a ser nuestra estrategia, porque aquí ya hay que definir cómo vamos a continuar con nosotros como país petrolero. Hay que ya realmente dar las certezas, porque no solamente está afectada la producción de Petroecuador, está afectado todo el conjunto de la industria petrolera, tanto lo privado como lo público. Y aquí hay que entender que la industria petrolera aún sigue alimentando nuestro PIB, aún es una herramienta que lo puede hacer crecer, pero al momento actual, de acuerdo con el informe del Banco Central, la cuenta de derivados presenta un decrecimiento en 9.5%. Esto afecta al Producto Interno Bruto en 0.5%. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿y cómo nos convencen entonces que crecimos en el 3.4%? Pero entiendo que esos son temas para los analistas económicos, Marcela, pero me dejas de inquietud. Para los analistas económicos, pero hemos crecido gracias al repunte de las exportaciones de cacao, de café, de la pesquería, las no petroleras, el camarón. Todo esto gracias a que en estos meses sí hemos tenido energía, porque el camarón, el pescado necesita de una cadena de frío que demanda energía. Entonces, este sector se contrajo el año anterior justamente por la falta de energía y ahora se expande porque ya tenemos energía. O sea, no estamos creciendo todavía respecto de 2019, los prepandemias. Estamos creciendo respecto de 2024, que fue un año con muchísimos shocks. Marcela Reynoso, exgerente de Petroecuador, analista petrolera y espero ya, amiga de esta casa. Gracias, Marcela. Con mucho gusto.